Hola, hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia en el parto. Hoy, primer día de la madre, estoy muy emocionada, estoy muy agradecida porque nunca pensé, agradecida con Dios, con la vida, nunca pensé que pudiese vivir, experimentar todo el embarazo, el parto. De verdad es una experiencia única y hermosa. Y bueno, de verdad doy gracias a Dios, a la vida, al destino. Todo influyó para que yo pudiese vivir la experiencia. Todas aquellas mujeres que sufren de endometriosis, hay esperanza, sí se puede. Bueno, voy a comenzar. A las 38 semanas tuve mi control con la ginecóloga. Tenía las contracciones bastante fuertes, ya realmente no eran de práctica, no eran estas de Braxton Hicks, y eran bastante continuas, bastante dolorosas, más de lo que venían de todo el embarazo, y aparte de eso tenía sangrado. Bueno, el control estaba bien, la bebé estaba bien, estaba tranquila. El cuello ya se estaba empezando a modificar, por eso tenía sangrado, pero no había todavía dilatación. Cuando yo digo que las contracciones eran dolorosas, no es que yo me estaba revolcando de dolor, ni que ay, qué horrible, no, nada de eso. Las contracciones estaban bien, eran soportables, yo igual podía seguir con mi vida, igual podía ir, caminar, salir. Es más, mientras más activa, más me dolía, pero más las podía llevar. Lo malo era el quedarme sentada o el quedarme acostada, era cuando más intensas se ponían. Inicié mis 38 semanas de embarazo, fuimos al control, todo estaba bien, salimos. Me habían mandado unos exámenes por si acaso se alargaba hasta las 40, pero la doctora no, en cualquier momento ya esta semana comienzas el trabajo de parto. Esa noche realmente no pude dormir, las contracciones se fueron intensificando, seguían siendo continuas, no había un tiempo en específico de duraciones, eran muy desordenadas, unas podían durar 30 segundos, otras podían durar minuto y medio, pero siempre una intensidad que no se podía manejar, pero cada vez eran más intensas. Las podía manejar, pero sí era bastante incómodo estar acostada, así que pasé toda la noche casi sentada o semisentada en la cama. No pude dormir bien, aparte que me daba continuamente ganas de ir al baño, cosa que no había pasado mucho en el embarazo. Es normal en las noches ir mucho a orinar, pero yo no había vivido tanto esto. Durante las contracciones sí tenía la necesidad de ir constantemente al baño y sentía que me relajaba mucho las contracciones. Pasé toda la noche así, no había comido, no comí nada. Después fue todo el día con las contracciones, pero las podía manejar hasta el mediodía porque sentía mucha hambre, me sentía muy débil durante la madrugada porque a mí constantemente me estaba dando hambre. Yo prácticamente en el embarazo tenía que comer cada 2 o 3 horas porque si no sentía que me bajaba el azúcar, me sentía débil, me daba tembladeras. Tenía que comer constantemente y como en la madrugada no pude dormir, tenía que comer. Había intentado comer varias veces, pero no, mi cuerpo no lo toleraba, entonces tenía que vomitar. Así pasé la noche, la mañana y ya cerca del mediodía no podía aguantar más sin comer, sin tomar agua, nada, me sentía débil, me sentía temblorosa, me sentía que no iba a poder aguantar cuando comenzara ya mi trabajo de parto. Sabía que no estaba en trabajo de parto, aunque las contracciones me confundían mucho porque duraban hasta 1 minuto y medio. Antes de ir al hospital, las últimas contracciones las había contado hasta 1 minuto y medio y era continuas, seguidas, entonces me confundían un poco y como ya continuado con el sangrado, o sea, yo sé, el tapón mucoso, se modifica el cuello, bueno, eso fue el día anterior, pero siempre estaba como con el nervio
de que continúo con el sangrado, continúo con estas contracciones están muy seguidas, duran demasiado, no eran tan dolorosas de lo que yo me imaginaba que fuese el dolor de las contracciones, pero sí me tenían un poco nerviosas, pero sabía que no estaba en trabajo de parto. Lo que me preocupaba era que si yo a la noche llegaba a tener un trabajo de parto o al día siguiente y yo sin poder comer, sin poder dormir, sin poder hidratarme, sabía que no iba a poder, o sea, sabía que no iba a tener las fuerzas y eso me preocupaba. Entonces yo decidí, junto a mi pareja, vamos al hospital porque de repente me pueden hidratar, me pueden poner algo para los vómitos, me pueden poner algún protector porque ya también tenía como acidez, como ardor en el estómago, entonces me pueden poner algo de lo que no había comido. Entonces, bueno, fuimos. Allá nos atendieron, tenía solo un centímetro de dilatación, la bebé estaba bien, que era lo importante, era lo que más a una mamá le preocupa. Me mandaron a caminar por 2 horas a ver cuánto se modificaba el cuello durante ese tiempo. Estuvimos cerca porque vivo en un pueblo como a 1 hora del hospital, entonces habíamos quedado cerca, aparte de que el camino lleno de huecos, normal como en Venezuela, lleno de huecos, y fue bastante doloroso llegar de la casa al hospital cada vez que caía en un hueco, todo lo sentía en la espalda, que desde la noche el estar acostada y estar en el carro me di cuenta, todo lo sentía en la espalda. Si estaba de pie podía sentir las contracciones como un poco como un dolor menstrual, un dolor premenstrual normal, pero ya al estar acostada, al estar sentada en el carro, sentía las contracciones en la espalda. No sé si tiene que ver el hecho de que mi útero es retroverso, o sea, estaba o está al revés, está hacia atrás, entonces tal vez por eso sentía las contracciones hacia atrás, hacia la espalda. El hecho fue que fue horrible poder llegar de la casa al hospital con todos esos huecos y me hicieron sudar, de verdad. Pero bueno, cuando llegamos, bueno, caminando, ya había tenido la información de lo que es el parto en movimiento, con las contracciones, una a la vez, las respiraciones, había hecho ejercicios, había hecho un curso preparto donde nos habían enseñado también todas estas pautas y los movimientos como para ayudar al bebé a bajar, a encajarse, a que el dolor no fuese tan intenso, o sea, mejora mucho el dolor cuando haces estos movimientos. Entonces, bueno, y de verdad el caminar me ayudaba bastante, me ayudaba a no sentir prácticamente ningún tipo de dolor. Entonces, bueno, caminamos durante 2 horas, en cada contracción a veces las que eran un poco más fuertes me detenía, hacía los movimientos circulares con la cadera, lo que había aprendido, de lo que había investigado, las respiraciones, chévere. Cuando vamos, solo tienes 2 centímetros de dilatación y yo, ok. Bueno, yo sabía, las primerizas llevan mucho tiempo para que se dilate, todas esas cosas, y yo, bueno. Pero mi fastidio era realmente regresarme por ese camino del infierno. Ese camino de regreso a la casa en el que ya había pasado y la que me había hecho sudar. Realmente no quería hacerlo, pero bueno, tampoco quería quedarme en el hospital desde tan al inicio, porque se vuelve un poco tedioso, se vuelve un poco, aparte que el hospital no es como el mejor ambiente hogareño de contención para una mamá o para una mujer que va a parir. O sea, siempre es mejor estar en casa, estar cómoda, estar en silencio, cosa que nunca lo vas a poder lograr en un hospital, a menos que sea de estos hospitales que son especializados en parto humanizado,
algo así, ¿no? Pero en un hospital nunca vas a poder tener silencio, privacidad, luz apagada, que de repente es lo que más deseas en ese momento. Bueno, yo realmente no quería ir en ningún momento desde un principio al hospital. Mi objetivo siempre fue que me pusieran algo para yo poder comer, poder reponer fuerzas. Pero, pero bueno, no, ellos desde un principio me dijeron que no me podían poner nada, cosa que me extrañó mucho, pero bueno. Cada médico tiene su criterio y bueno, está bien, yo lo respeté, está bien, pero no he comido nada, siento que no tengo fuerzas y me dieron la opción entonces de hospitalizarme en vista de que el pueblo era lejano, entre comillas, porque bueno, 1 hora no me parece tanto, o media hora, pero para ellos lo consideran un pueblo lejano del hospital, por lo que deciden de que es un criterio para dejarme en el hospital. Yo estaba así como que, bueno, me quedo, no me quedo, ¿qué hago? Pensé que al quedarme primero iba a evitar ese camino del infierno, ese camino horrible. Y segundo, de repente viendo que más adelante me podían dar algo, podía insistir en que no podía comer, de repente si veían que seguía vomitando, me podían poner algo para los vómitos. Y bueno, a la final lo decidí porque de verdad si me regresaba iba a seguir vomitando, iba a seguir débil y no iba a tener fuerzas para el trabajo de parto. Era algo que ya se me había metido en la cabeza y era mi miedo, ¿no? Voy a... Y bueno, a la final mi pareja y yo decidimos que sí, me voy a quedar, nos vamos a quedar en el hospital, nos hacen todo el ingreso y bueno, vamos a la parte donde están las mujeres. Realmente es algo tipo seguro social, pero de verdad bastante limpio, bastante tranquilo, bastante controlado. Una de las cosas de que yo no quería y no sabía con quiénes, o sea, quieres experimentar todo este proceso lo más tranquila, lo más acogedor, pero realmente no me sentí mal en el hospital. Igual me sentía apoyada y acompañada porque siempre te permiten, te dejan estar con tu esposo o con quien tú desees, ya sea tu mamá, tu tía, tu hermana, lo que tú quieras. Y bueno, mi esposo estaba, o tu pareja puede estar ahí, mi pareja estaba allí y me sentía bien, estábamos hablando, después me trajeron alguna comida porque ya eran cerca de la cena, eran como las 5 6 de la tarde. Antes de que me trajeran la comida de la cena, logré que me pusieran un protector gástrico y que me pusieran una hidratación. Y de verdad la diferencia fue bastante. Me sentí bastante recuperada porque de verdad llegaba un momento antes de que me ingresaban que ya sentía la lengua seca. Y bueno, como ya les dije, ya me sentía bastante débil y con la hidratación y solo el protector gástrico de verdad sentí una mejoría grande. Pude comer un poco de la cena y, y bueno, una enfermera me dice, ¿por qué no te recuestas? Porque apenas estás comenzando, necesitas ganar energía, descansar. Yo le digo que no puedo porque de verdad ya lo había intentado desde que me habían ingresado también, de acostarme, pero es que apenas me acostaba, eso era el dolor en la espalda horrible. Era la espalda siempre, siempre, siempre. Tenía que estar continuamente caminando o medio sentada, de manera de que cuando viniese una contracción me paraba y ya no la dejaba de sentirla. Entonces caminando, haciendo los movimientos en círculo de las caderas, era más que todo y seguía yendo continuamente al baño a orinar porque de verdad era bastante la presión que cuando la sentía y eso me ayudaba mucho. Cuando a las 8, sí, a las 8 rompo bolsas, rompo la fuente. Fue una experiencia de verdad
única. Es como si explotara una bombita dentro de ti. Explotó una bombita que realmente no puedo decir si la escuché primero dentro de mí, si la sentí. De verdad, no sé, no sabría describirlo, pero es una sensación. Y como fue en medio de una contracción que se rompió, yo sentí el alivio, ¿no? El alivio de esa presión que se había liberado. Y yo, justo en esa contracción, yo estaba sentada y veía que se iba intensificando, 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 que me tuve que parar rápido. Cuando me paré, como me agarré rápido de mi pareja y ahí mismo explotó y lo que a mí me salió fue mie. Fue lo primero que dije, lo único que se me salió a decir. Y mi esposo me pregunta qué había pasado. Y yo, acabo de romper fuente. Y bueno, todo emocionado, todo emocionado. Bueno, ya después él fue a avisar de que se me había roto la fuente. Y me llaman a monitoreo, que me tengo que hacer un monitoreo y que me tienen que revisar. Bueno, me revisaron, se había roto toda la membrana, que no había sido una parte, sino que sí se había roto toda, que estaba con la misma dilatación de 2 centímetros. Y bueno, la bebé estaba bien, que era lo importante. Me hicieron el monitoreo, las contracciones seguían siendo de inicio, no había ningún cambio. Y era otra guardia, otros médicos. De verdad esto es bastante fastidioso porque estas guardias acá eran como de 4 horas, entonces cada 4 horas tenías médicos diferentes. A mí me revisaron 3 grupos diferentes de guardia y hubo un cuarto que fue el que atendió realmente mi parto y es un poco fastidioso. Ya después que se me había roto la fuente, ellos reciben la guardia y a mí me están haciendo el monitoreo. Me obligan a que tengo que hacer el monitoreo acostado. Cuando durante los 2 otros monitoreos que me hicieron al mediodía y antes de ingresarme, habían sido sentadas o semisentadas y las había pasado bastante bien. Había podido en una de ellas hasta dormir.